Hoy el trabajo social clínico y la psicología se unen juntos, pero no revueltos, en nuestra sesión 25 de Psicoanalízame Podcast, grabada aquí en GW5 Studios para GW5 Network. Tengo el gusto de compartir con el licenciado Edwin Vázquez, quien tiene una maestría en trabajo social clínico, una segunda maestría en psicología clínica y quien actualmente es estudiante doctoral en el programa de psicología clínica también. Así que muchas gracias, bienvenido. Muchas Antes gracias, de doctora. iniciar, recuerden que este podcast solo ofrece información general con fines educativos y que no pretende reemplazar la evaluación, diagnóstico y o tratamiento profesional. Así que vamos a empezar un poquito a hablar, ¿verdad?, sobre qué tiene que ver quizás el trabajo social en la parte clínica y en la parte de psicoterapia. El micrófono es todo tuyo. Vamos a empezar primero a hablar un poquito sobre qué es trabajo social en general. Muy buenas tardes, doctora. Primero que nada, bien agradecido de estar aquí y darme la oportunidad de estar en este maravilloso podcast. Así que, ¿verdad? Para modo de base de lo que es el trabajo social en general, parte de esa disciplina científica en este momento histórico donde hubieron muchos cambios sociales, ¿verdad? Del siglo XIX al siglo XX. Cuando termina el feudalismo y comienza toda la industrialización, toda esta coyuntura histórica. Ahí entonces es donde comienza el gobierno, ¿verdad? A tratar de atacar esas necesidades basadas en la filantropía, las necesidades de las personas pobres. Y todo este proceso, pues, hace que entonces se levante, ¿verdad? Y comiencen estos cimientos de lo que es el trabajo social. Surge de la necesidad, más bien. Surge de la necesidad, Súper. definitivamente. Entonces, no sé si más adelante lo vayas a explicar, pero sí me gustaría un poco saber cuáles son esas diferentes especialidades del trabajo social. Yo estoy completamente fascinada, ¿verdad?, con la forma en que tú estás presentando el trabajo social clínico, porque enfocas mucho la parte de la psicoterapia. Sí, En mi experiencia, el trabajo social básicamente como un manejador de casos, sí, es lo que yo he visto, ¿verdad? Y de sí. repente te veo manejando todo lo que tienen esos aspectos de lo que es la psicoterapia. Sé que quizás más adelante vas a hablar un poco más de eso, pero sí me gustaría saber esas diferentes Sí. especialidades que hay dentro del trabajo social. Sí, claro que sí. Como usted dice, doctora, creo que el propósito principal del trabajo social, más adelante quizás vamos a hablar sobre esto, pero ¿verdad? A modo de preámbulo, cuando comenzó este auge del trabajo social, también a la misma vez comenzó este movimiento clínico. Mucha gente piensa que el trabajo social comenzó solamente de la filantropía, pero, ¿verdad? Partiendo de esa premisa, es que surgen las grandes pioneras del trabajo social, como lo era Richmond, Hamilton. Estas pioneras comenzaron a preparar teorías más enfocadas en ese aspecto de lo subjetivo, pero también implementando lo ambiental de la persona. Ahí entonces es cuando comienza la evaluación psicosocial. Esa evaluación psicosocial que lo que pretendía era que la persona pudiera volver a ser funcional dentro del propio sistema. Ok. Es como que estás desviado de lo que es normal para el sistema, vamos a trabajar en ti para que vuelvas a ser una persona normal dentro de lo que era el sistema. Integrarse más bien en Y lo que es como la integración integrarse, la de la integración. persona a la sociedad una vez hubo algún Exactamente. tipo de desvío, ¿verdad? En su comportamiento, me imagino, Hugo. Sí, exactamente, Ok. sí. Que después vamos a tocar un poquito sobre ese aspecto de lo que es como que vamos a integrarte a lo que es normativo en la sociedad, que esa es una de las críticas que más le ha hecho el trabajo social clínico sí, Importantísimo al trabajo entonces. social. Eso es un chisme ¿verdad? Dentro de la Me profesión. encantaría conocer eso, porque aquí estoy yo en el chisme sin saberlo. Sí, es controversial. Y creo que de ahí parte su pregunta, doctora, ¿Sí? cuando me indica de que el trabajo social lo hemos asociado solamente con manejadores de casos, las personas que remueven los niños, que están en Ujú. el departamento de la familia, todo eso. Y principalmente la profesión en sus cimientos, ese no era el propósito. De paso, nunca vamos a encontrar modelos que tengan que ver ni con modelos para remover niños, ni modelos para proveer ayudas económicas a las personas. Eso es algo que ha venido gracias, ¿verdad?, a todo este sistema, el lado gubernamental, ¿verdad?, que el trabajo social está Ujú. bien ligado a lo que es gubernamental. Pero entonces es como, esta lucha de que el trabajo social clínico siempre ha querido estar ahí presente, pero entonces nos hemos desconectado.
Entonces, al habernos desconectado, desconectar la persona y, la dimensión más objetiva, que es más como ¿verdad? El entorno, el ambiente de la persona. Al desconectarnos, entonces es que viene ese malentendido inconsciente, ¿verdad? Y quizás ¿verdad? No muchas personas ejercen el trabajo social conociendo esto. Simplemente piensan que es más para trabajar lo objetivo de la persona. Pero lo que quiero decir con esto es que de ahí entonces es que parten lo que son las diferentes especialidades del trabajo social. Ok. El servicio directo, administración, lo que es política social. Esos son los tres aspectos base de lo que es, de donde se divide el trabajo social. Pero entonces dentro de lo que es servicio directo, ahí entonces es donde parten todas estas otras subcategorías dentro del trabajo social, que es el área clínica, es el trabajo social escolar, Entiendo. el trabajo social forense, el trabajo social también especializado en familias, intervención en crisis, todas estas ramas. Un dato curioso, ¿verdad? De todo esto del trabajo social clínico es que cuando las pioneras comenzaron a preparar estos modelos que también se ligaban mucho a los modelos de aquellos tiempos de los 60 a los 70, que era la terapia centrada en soluciones, todas esas terapias que hoy día se usan todavía, cuando se empiezan a mezclar todos estos modelos, ¿verdad? Ellas empiezan también a promover la utilización de estos modelos también psicoterapéuticos dentro del trabajo social. Es cuando entonces llega el gran conflicto en el 1966, que es la primera vez donde los psicólogos dicen, no, espérate, porque el trabajo social clínico está haciendo psicoterapia. Ok. Levantan esta demanda en el estado de California. Entonces es el estado de California quien decide a favor del trabajo social y dice, mira, pero es que hay evidencia empírica, ellos tienen solidez científica para ellos también administrar, hacer terapia, psicoterapia, Proveer el servicio. proveer el servicio. Entonces, ¿Por qué no? Tienes la exacto, persona ahí al frente. Estás exactamente. tratando de ayudarla. Estás tratando, ¿verdad?, de que Sí, esta persona de alguna forma pueda definitivo. volver a funcionar. ¿Por qué no? Definitivamente. Exactamente. No entiendo. Yo creo que por Pero eso, así son las yo creo que por eso mismo fue que entonces el gobierno de California decide a favor y ahí es que surgen las primeras licencias de trabajo social Excelente. clínico en el 1966, que no estamos hablando de los otros días. Mucha gente piensa que esta profesión salió los otros días a hacer instruismo con la psicología y a querer meterse. No, esto viene de mucho tiempo atrás. Que ya mismo vamos a estar hablando también sobre la diferencia de un psicólogo y un trabajo social clínico, pero sí vemos cómo este malentendido, ¿verdad? Se ha pasado por décadas. Sí, estamos hablando Sí, que eso fue en los 60 y todavía, ¿verdad? todavía. 2023, Sí, estamos todavía dudando y pensando dudando, si claro. realmente, ¿verdad? Sí, definitivo. Este, es funcional el trabajo que ustedes hacen a nivel de lo que es psicoterapia. Exacto. Y yo, pues, con mucho respeto por eso te traigo, Claro. ¿verdad? Un poco Y también para aclarar agradecido. sobre eso. Porque me resulta un poco curioso que yo me haya tenido hasta que enterar, quizás hasta cierto punto, a través de las redes o a través de tu trabajo, comenzar a investigar un poco sobre el tema, ¿verdad? Claro. Porque realmente nunca había escuchado, no había visto el trabajo social desde esa perspectiva. Siempre había Wow. sido, ¿verdad?, en otras áreas y haciendo otras gestiones. Así que, Sí, súper. Parte de lo que es el propósito de ese podcast, ¿verdad?, es poder aclarar un claro que poco sí. sobre estos aspectos, ¿verdad? Y cómo ustedes pueden trabajar con la psicoterapia sin ningún problema. Sí, y agradecido Súper, nuevamente, doctora, ¿verdad? Por estos súper. espacios que nos ayudan a educar, a psicoeducar, ¿verdad? A las personas y a nuestros compañeros profesionales también, a los Ujú. colegas, ya sea dentro de la profesión de psicología como trabajo social y otras profesiones también. Claro. Que de paso también la misma APA reconoce al trabajo social clínico como una profesión capaz de proveer esa evaluación, diagnóstico y tratamiento. Es tan fácil como buscar en APA el diccionario de Ujú. APA en la página y salimos nosotros allí. También están los consejeros profesionales también. Lo sé, que es otra, ¿verdad? Otra rama que Sí, también bastante marginada hasta cierto punto y rechazada en sí. este aspecto de que Creo no que están en el pueden mismo hacer. bote ahí. Sí, 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 sí. Entonces yo lo que veo es cómo podemos trabajar juntos, ¿verdad? exactamente, claro. Mientras las mismas, ¿verdad? Las diferentes profesiones se unan a Sí, favor del paciente o de la persona que está buscando el tratamiento, definitivo. ¿por qué no? Sigue siendo mi pregunta. Así que Exacto, sí. muchas gracias por esa aclaración. Sí. No sé si tienes algo más ahí en cuanto a las diferentes especialidades o quieras abundar un poco más sobre trabajo social clínico. Sí, Cuéntame. de paso, aprovechando entonces lo de las especializaciones, hay que recalcar que
que la gran mayoría de los trabajadores sociales en Puerto Rico, ¿verdad? Es algo que sabemos, pero es algo que también, ¿verdad? Debemos recalcar, y es que la mayoría del trabajo social en Puerto Rico está dirigido a servicios públicos, ¿verdad? Como sabemos, al Ok. Departamento de la Familia, ahora pues vemos mucho lo que es el trabajo social escolar, que ahora hasta hay una subespecialización, ¿verdad? Hay unas clases que hay que tomar para poder ejercer en el ámbito escolar como trabajador social, que no solamente con el bachillerato, tienes que tomar unas clases aparte. Vemos cómo está tomando estructura, ¿no? El trabajo social. Eh, pero realmente el trabajo social clínico en Puerto Rico, esa especialización ha tomado auge como desde los 90 para acá, pero estamos hablando de que bien pocos profesionales. este, Como es la doctora Córdoba, que ella, pues, ella comenzó todo este movimiento en Puerto Rico, ¿verdad? En la clínica, en su clínica, que hoy día, pues, ¿verdad? Sigue vigente y dando esa lucha por nuestra especialización. Tenemos muchos profesionales que de verdad que han estado ahí, pero no es hasta, yo diría que no es hasta como unos 8 años para acá que de verdad, yo creo que también gracias a las redes sociales, es que también se ha Sí, dado a conocer más la especialidad. claro. Sí, entonces estamos esta generación, ¿verdad? Que somos los que estamos como que un poquito más sumergidos en todo esto de las redes. Obligatoriamente, o Sí, sea, a veces hasta sin querer. Tienes que sí, entrar en las redes para poder, ¿verdad? Llegar exacto. a la masa, que Sí, es lo que queremos. definitivo. Aunque uno no Así quiera, hay que que hacerlo. sí, No, lo no, sé, es lo sé. obligatorio, ¿no? Pero Así que, qué sí, bueno que existe el recurso de las redes porque es lo que nos está sí, permitiendo a nosotros y es lo que me permite a mí también llegar exacto. a muchas personas. Así que, y aclarar, Definitivamente, ¿verdad? claro. Todo este malentendido que ha ocurrido durante tanto tiempo. Sí. Así que algo más que quieras abundar, no sé si sobre la parte del trabajo social clínico, quizás entonces Sí. entrar un poco también en lo que es cómo se trabaja, ¿verdad? La psicoterapia desde la perspectiva del trabajo Claro. social clínico. Eso sí que me tiene Sí, sí, intrigada. ese es el clímax de la... Cuéntame. Pues mire, doctora, el trabajo social clínico, ¿verdad? Tengo una definición por aquí que la voy a leer. Sí, Según Ituarte en el 2017, él dice que el trabajo social clínico se categoriza como una práctica especializada del trabajo social, pero es un proceso relacional psicoterapéutico que trata de ayudar a un cliente a afrontar sus conflictos psicosociales, esa palabra es clave, y superar su malestar psicosocial y lograr una relación interpersonal más satisfactoria, utilizando sus capacidades personales, eso también es dos palabras clave, y los recursos de su contexto sociocultural. Trabajo social clínico es una especialización que está reconocido internacionalmente. Podemos hablar de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Internacional del Trabajo, la Federación Internacional de Trabajo Social, la Asociación de Trabajo Social de Estados Unidos y la APA. Como dijimos casi ahora, pues que sí reconoce que pues, estamos aptos para ese proceso clínico que es evaluación, diagnóstico y tratamiento. El trabajo social clínico, ¿verdad? Como hablábamos ahorita un poquito, determina dos cosas bien importantes y es la persona en situación. Yo creo que ok, esas son las tres palabras, ¿verdad? Persona en situación. Es lo medular de nuestra profesión como clínico. Yo creo que ahí entonces es donde puede haber esa pequeña diferenciación de lo que es la psicoterapia en el entiendo. ámbito de la psicología. Porque sí hay que recalcar que la psicoterapia es psicoterapia, donde quiera que sea, Ujú, va a ser bien parecida. Realmente no hay mucha diferencia entre lo psicoterapéutico que puede ofrecer un psicólogo o un trabajador social clínico, porque la realidad es que partimos de los mismos modelos y técnicas. Básicamente, nosotros también usamos CBT, a nosotros nos equipan en nuestra maestría, en el doctorado también, ahora está el doctorado en trabajo social clínico en la Interamericana. Y nos equipan para entonces poder trabajar por medio de estos modelos como el CBT, el modelo narrativo para la familia, el modelo de la comunicación de Satir, tenemos racional emotiva, central en exacto. soluciones, Son los you name mismos it, modelos, más o menos la misma intervención. la misma intervención, exacto. Lo único que entonces yo diría que añade el ingrediente diferente es esa oración de persona en situación, persona en contexto. Esa parte intrapsíquica, ¿verdad? Obviamente, como trabaja el psicólogo, la parte intrapsíquica, lo subjetivo, pero entonces añadiéndole el ámbito objetivo, que es lo ambiental, el entorno. En eso también podemos hablar desde el nivel macro. Entiendo. El nivel macro, ¿verdad? Estudiar sistemas. Hablamos de lo macro, que es, por ejemplo, un paciente que llega a mi oficina que presenta sintomatologías de depresión y ansiedad, ¿verdad? Que es la orden del día, lamentablemente. Así es. Y entonces,
analizando y haciendo esa evaluación psicosocial, nos damos cuenta que desde el macro hay unas ideologías familiares, hay unas creencias religiosas que no son tan saludables, hay una forma, viven en un área donde las ayudas del gobierno no llegan. Entonces, vemos un poco más allá del por qué entonces está... El sistema completo, Exacto. básicamente. Que, entonces, yo creo que esa es la parte donde entramos como trabajadores sociales, porque siempre he dicho que para hacer trabajo social clínico hay que ser primero trabajador social. No se puede brincar y llegar a eso directo. Sino que nuestra intervención psicoterapéutica o terapéutica, ¿verdad? Porque psicoterapia no es necesariamente lo medular del trabajo social clínico, ya que el trabajo social clínico, pues también, como estamos hablando, trabaja también esa área del entorno, no solamente en el área de una oficina y evaluar y diagnosticar, sino que ve más allá. Pero sí, la psicoterapia es una herramienta que utilizamos nosotros. Entonces, que dejando eso claro, en el aspecto de lo que es lo ambiental, pues estamos bien minuciosos con ese aspecto. Nosotros hacemos el mini mental, hacemos el SOAP, ¿verdad? Como lo hace quizás un psicólogo también. Pero entonces añadimos esa evaluación psicosocial a lo que es esa entrevista inicial y vamos indagando cuál es ese macro de esa persona. Como, ¿verdad? Como por ejemplo El ambiente donde se haya desarrollado, los recursos que haya tenido disponibles, quizás desde su niñez hasta su adultez. ¿Quiénes son las personas que rodean a esta persona ahora? Si realmente tiene redes de apoyo o no. Es toda la persona en su totalidad. Exactamente. Y entonces ustedes van área por área, me imagino, entonces ofreciéndole los recursos, ¿verdad? Y las ayudas que pudiera estar necesitando. Así mismo, doctora, vamos poco a poco verificando entonces también las fortalezas, ¿verdad? El modelo de fortalezas también que nosotros nos lo enseñan desde bachillerato. Pero por eso es que digo que parte del trabajo social, porque primero tenemos que establecer la base, diría yo. Nuestra ética, nuestra base, exacto, que es la justicia social, es la emancipación de la persona también. Esa justicia y también esa dignidad humana, ¿no? Que a veces sin querer el área clínica a veces es un poco fría. Y nosotros tratamos como de que, mira, vamos a tratar también de poder entender a esa persona en su contexto. Excelente. Porque entonces quizás la psicología a veces es más como lo que sucede adentro y cómo lo puedo manejar, ¿verdad? Obviamente. Pero entonces el trabajo social es, te pasa algo adentro, pero hay que ver qué es lo que está pasando afuera que te provoca lo de adentro. Entiendo. Es como en vez de un inside out, es un out para... Es como más individualista, quizás el modelo de nosotros a nivel de psicología, en el modelo de ustedes abarca, ¿verdad? El macro, ¿verdad? La persona en su contexto, en su totalidad. Exacto. Y diría que es como al revés. Analizamos también, obviamente, el intrapsíquico, pero vemos más afuera para ver entonces qué está pasando. De afuera para adentro. Exacto, de afuera para adentro. Esa es la palabra, exactamente. Okay. Excelente. Por eso... Sí. Ajá, discúlpame. No, discúlpeme, doctora, sí. No, si querías abundar un poco más, no tengo problemas, ¿verdad? Me intriga también esta parte de las poblaciones. Claro. Que ustedes trabajan y mi interés es ese, que toquen puertas, ¿verdad? A tu oficina, que lleguen las personas que necesiten y que sepan, ¿verdad? Que me imagino que trabajarán todas las poblaciones. Sí, también, exacto. Así que, pero si quieres hablar un poquito más sobre eso, pues... Sí, claro. Adelante. Quería también ir por ahí y engranar lo que dije ahorita al principio de que las pioneras del trabajo social, que todas eran mujeres, todas fueron mujeres, sí, las pioneras, se dicen las pioneras del trabajo social. Sin ellas no hubiera profesión. Qué raro. Sí. Pero bueno, no. ¿Qué seríamos nosotros sin la mujer? De verdad que sí. Wow. Y ellas, sí, ellas comenzaron esta profesión y entonces por eso ahorita me reí un poco porque hablaba de que una de las pioneras que comienza a desarrollar lo que es la evaluación psicosocial, la meta era más como que, ok, tú estás, como dicen en puertorriqueño, descarriado. Vamos otra vez a ponerte en carril según lo que son las normas y lo establecido socialmente. Que suena lindo, pero al final es un poco egoísta y que a veces eso se practica hoy día, que nosotros tengamos que juzgar o invalidar a la persona porque no está cumpliendo con los roles sociales. Entonces, el trabajo social clínico ahora, el moderno, el de ahora, es el que está como que tratando de erradicar un poco esa visión y decir, mira, no es que encaje en la sociedad, es también poder entender cuáles son las dificultades de esta persona, porque yo puedo entender lo que para mí es normal en la sociedad, pero para esa persona es otro mundo, otra perspectiva diferente. Entonces yo tengo que tratar de
ir con él, validarlo, tratar de comprender cuáles son esas dimensiones objetivas de la persona, lo económico, si realmente las políticas públicas de nuestro país están a favor de él, si lo están beneficiando, si su estado económico está siendo imposibilitado por alguna irresponsabilidad también, ¿verdad? Desde el área macro, porque también la Ujú. riqueza, por ejemplo, en Puerto Rico la riqueza está Claro, más repartida, claro. mucha corrupción, esa es la orden del día, ¿verdad? Está de más hablar de eso. Pero sí sabemos que todo esto afecta al entorno de la Claro. persona. Y ahí estamos nosotros para poder añadir ese ingrediente quizás diferente a lo que quizás podría ser otro tipo de profesión, Ujú. que también tienen sus formas espectaculares de llegar a la persona. Pero entonces nosotros tenemos esta como de que vamos siempre a mirar siempre lo macro y siempre basado en nuestras bases, que es la justicia social, la emancipación, que la persona pueda identificar sus propias fortalezas Mm. y apoyarse de ellas para entonces comenzar a cambiar su realidad. Algo también que quería añadir es que nosotros también tenemos ese rol de, como de, no es, también orientador, pero es más bien como de conexión de recursos. Eso pensé también Sí, quizás al exacto. inicio cuando estábamos hablando. Sí, que eso también lo hace el trabajador social del Departamento de la Familia, como que te conecta, ¿verdad? O lo intentan. Pero sí, entonces yo siempre tengo en mi oficina de bachillerato nos enseñaron a tener como una cajita con un montón de index card. No lo hago digital, lo hago así a lo clásico. Tradicional. Y ahí he puesto un montón de contactos que a veces, mira, tengo este contacto, vamos a trabajar esa Excelente. parte económica, vamos a trabajar esa parte, ¿verdad? Porque es también como yo compartí hace poco en una clase en el doctorado, como que podemos estar 6 meses trabajando con un paciente con síntomas de ansiedad y depresión. Pero ¿de qué vale que yo le dé tantas estrategias si su problema es económico? Ajá, ¿no tienes recursos? Exacto. Eh, No tiene con qué pagar la casa, no tiene... Y es Estamos de como que, acuerdo. wow, ¿sabe? ¿Qué Estamos podemos de hacer? acuerdo. Y ahí entonces es que engrana lo que es nuestra visión. Estamos intentando. Entonces, por eso es que surge esta ola de poder salirnos a la práctica privada. Porque la verdad es que nuestra profesión ha sido muy controlada. Sí, como que los Por lo encajonan nos en encajonan. ciertos lugares, quizás Sí, en entidades benéficas, en exacto. gubernamentales. Y esto también me llama mucho la Sí, atención de ti, que es una oficina privada, o sea, una no, oficina no privada, estoy claro. necesariamente ligado a Sí, ninguna institución, sino que por mi propia cuenta sí, estoy ofreciendo el servicio y eso también como que sale, ¿verdad? De lo que quizás tengamos nosotros pensado, de lo que es la norma, de exacto. donde Sí, el trabajador social se desempeña en sus profesiones. exactamente. Así que, Sí, de paso, nosotros ahora mismo estamos en muchos dilemas también con muchas ideologías que han querido como que tratar de desacreditar nuestra especialización. Y sé que los colegas cuando me escuchen van a estar de acuerdo conmigo, pero todos estamos de acuerdo con que al salirnos a la práctica privada tenemos esa libertad de poder llegar a más personas. Como usted decía, doctora, también salir de ese control. ujú, Porque la realidad es que muchas veces los trabajadores sociales los supervisan personas que no tienen estudios en trabajo social. Que si un contable ujú. termina supervisándote en alguna posición, ¿verdad? Wow. Hay muchos factores Ujú, ujú, políticos, etcétera, ujú. pero sí es triste que realmente nuestra supervisión no es la adecuada Ujú. Y que les impide y entonces nos impide, dar el exacto, servicio adecuado. siempre. Tengo muchos colegas amigos que siempre que conversamos, que trabajan en este tipo de programas en el gobierno, siempre está esta mano opresora, que es como que no hagas Ujú. esto, no, pero esto es parte de la justicia social, no, no puedes hacer eso. Entonces salimos a la práctica, a la práctica privada para poder tener Libertad, esa libertad. libertad. Y otra cosa que los planes médicos, también somos parte de los proveedores de los planes médicos. Ujú. Podemos solicitar planes médicos. Nos pagan, ¿verdad? Como otro psicoterapeuta normal. Esto viene ya, ¿verdad? Esto es más bien como del sistema americano, ¿verdad? Ok. Estados Unidos, creo que Estados Unidos y Puerto Rico creo que son los únicos dos territorios, ¿verdad? Puerto Rico es parte de Estados Unidos, pero somos los únicos dos países donde el trabajador social tiene esa libertad de diagnosticar de acuerdo al DCM. Excelente. Por ejemplo, Latinoamérica y España, ellos no están tan interesados en la patología, ellos se interesan más en cómo trabajar con la persona a través de su fortaleza, ¿verdad? Es más como un solution focus, diría Ujú, yo, ¿verdad? ujú. También, obviamente, implementado con lo que es la especialización de trabajo social clínico. O sea, aunque no es un modelo, pero es una manera de poder abordar una terapia. Pero entonces sí nosotros tenemos ese permiso, tenemos esa capacidad
establecida, ¿verdad? Tenemos ese amparo legal, ese amparo de poder entonces hacer esa evaluación de acuerdo al DCM. Que tenemos que hacerla para que también, ¿verdad? Podamos tener ese pago, ¿no? De los planes médicos, porque pues, Claro. cuando no se diagnostica, pues el plan médico no paga. Que uno, ¿verdad? Tiene ese deber de poder entonces hacer esa Ujú. evaluación de criterios, pero también sin dejar de ser trabajadores sociales clínicos, que es lo que nos diferencia, entonces poder buscar ese lado macro como estábamos hablando. Pero que toco el tema de los planes médicos porque también ahí podemos ver la validez de nuestra profesión. Que Claro. mucha gente piensa que si los planes médicos nos están poniendo como parte de sus proveedores de servicio es porque realmente Reconocen que hay pueden hacer la exacto, labor. Legalmente lo definitivamente, pueden hacer. exactamente, Así que sí, me alegro mucho. Cuando hablamos de las poblaciones, también me surge a la mente, ¿verdad? sí, Y me hablas de todos los recursos y todo este asunto de personas que no tienen acceso y que realmente no es, ¿verdad? Y yo había dicho al inicio, integrar a la persona en la sociedad, sino reconocer si realmente esta persona encaja o no, porque claro, me surge a la mente, ¿verdad? Por poblaciones vulnerables, claro, ¿verdad? En donde todavía la sociedad no acepta su ideología, no claro, acepta, por ejemplo, su preferencia sexual. claro, Entonces, no queremos, sí, ¿verdad? Básicamente presionarlo. Tienes que claro, ir por esta ley, sino, como tú dices, validar y a exacto, través de esa validación y a través de ese respeto a esa individualidad, sí, esa autonomía, que es lo que has mencionado en muchas ocasiones, sí, ofrecerle los recursos que están necesitando. O sea, mi exacto, interés no es meterte en la sociedad, sino es que sí, dentro de la sociedad que exacto, estamos, tú puedas funcionar, ¿verdad? Puedas recibir los recursos que claro, estás necesitando. claro, No sé si por ahí va el asunto también sí. en cuanto a lo que es las poblaciones, etcétera. Sí, definitivo. Y mencionó algo importante, doctora, esa parte de la sociedad que es vulnerable, Ujú. ¿no? Nosotros, como trabajo social, como base en nuestras poblaciones, siempre van a ser personas que están susceptibles, ¿verdad? A esa opresión, a esa desigualdad, a esa limitación de recursos. Que en sí el trabajo social generalista, ¿verdad? Que son el que no es clínico también trabaja de alguna manera eso. Este, um, pero nosotros en la práctica privada, yo diría que viendo cómo es esta experiencia de mis colegas que llevan muchos más años que yo en la práctica privada, vemos cómo está accediendo este tipo de población que no tiene este tipo de problemas. La gente que llega a mi clínica, la mayoría sí hay, pero la mayoría no es este tipo de población con mucha vulnerabilidad de que los recursos no llegan a su entorno. Es más como, yo diría más que es como problemáticas más relacionadas como a salud mental. Vamos más como a lo subjetivo, todo completamente. Pero yo siempre trato de investigar porque hay veces que cómo correlacionan. Esto Oh, correlaciona, a la claro, medida que correlaciona. claro. Pero sí no es la misma población que yo vería si yo trabajara en el departamento de la familia o en Entiendo. alguna institución. Pero sí, Ujú. siempre hay algo por ahí que ahí es donde entonces vamos a introducir lo que es nuestro ingrediente como trabajadores sociales clínicos y poder entonces, ¿verdad? Complementarlo con lo que es la psicoterapia, Ujú. porque yo puedo trabajar también en el área objetiva, pero también sigo trabajando CBT con la persona, Ujú. sigo trabajando Solution Focus con la persona y es ese complemento. Y la parte de los recursos, que yo creo que ahí es el hit. Sí, Los definitivo. recursos. Yo Sí, creo que ahí es donde vemos la gran diferencia en lo que es un definitivo. psicólogo y un trabajador social Sí, clínico. En mi opinión es definitivo. que tienes la cajita con los recursos ahí, que es la Exactamente. cajita que yo no tengo en mi oficina. Sí. Es muy So, bueno, de verdad que sí. la realidad es que ahí es que también veo quizás esa gran diferencia, Sí, ¿verdad? claro, Cuando me hablas de mirar la persona en su claro, contexto a nivel macro, no solamente mirarla, pues yo lo puedo mirar, ¿verdad? Yo puedo claro. trabajar sobre eso, ¿verdad? Issues o Sí, traumas que haya exacto, vivido la claro. persona, falta de Definitivo, recursos que haya vivido la persona, pero cómo se los proveo, ¿verdad? definitivo. Quizás esa información yo no la tengo accesible, no la tengo a la Claro, mano como psicóloga, claro. pero entonces quizás el trabajador social clínico sí lo tiene Sí, ahí. Entonces exacto. yo pienso que ahí está Sí, la muy gran diferencia entre sí. una cosa y otra. Háblame de los retos de tu profesión. Digo, me has hablado de ahí, ya me has Ya, hablado bastante sobre los retos, pero si hay sí. algo por ahí más que te quede por hablar sobre los retos y cuál ha sido tu experiencia como trabajador social clínico. Yo diría que uno de los retos más importantes, obviamente, creo que también lo hemos hablado indirectamente en el podcast, es sobre la visibilidad de la profesión.
Yo creo que el poder orientar tanto al ámbito profesional como al no profesional, porque a veces vienen pacientes que llaman, pero tú eres psicólogo, no, no, sí trabajo en ese clínico, pero ¿cómo es eso? No, no, pues está bien, gracias. No, no saben, no están Ujú. educados, y hay que entonces, por eso es que yo sé que también es el sentir de mis colegas, que de paso en nuestra comunidad de trabajos sociales clínicos somos bien unidos. Estamos bien unidos, nos apoyamos en las redes sociales y todos estamos como que tratando de psicoeducar todo el tiempo. Excelente. Sí, de eso a veces se basa mi Instagram, todo el tiempo psicoeducando, trayendo evidencia científica también de nuestro modelo, nuestra forma de intervenir. Si vamos a Google Académico, hay sobre más de 1200 papers sobre el trabajo social clínico y yo diría que yo la otra vez estaba hablando con alguien que había más de 20.000 libros relacionados al trabajo social clínico y todo eso, que hay recursos, hay mucha referencia para poder entonces dar esa psicoeducación a las personas y ¿verdad? A nuestros colegas también. Lograr que la terapia pueda tener esa intervención en la justicia social y en la dignidad humana. Ahorita mencionó sobre todo lo que es la dignidad humana, ¿verdad? Sobre lo que piensa la persona, cómo la persona se siente, en todo eso cae pues sus creencias, su orientación sexual, sus creencias de vida, su religión, su espiritualidad, que siempre podamos basar nuestra terapia en lo que es la justicia social, ¿verdad? Yo sé que ahora mismo Puerto Rico está cogiendo auge ahora lo que es el trabajo social clínico, pero que nunca nos olvidemos de eso, de que nuestra intervención siempre va a ser poder entonces siempre tocar más ese aspecto objetivo social del entorno basado en qué? En justicia social, la dignidad humana y la emancipación. Sobre Me todo encanta esa esa palabra, palabra. sí, esa palabra Me encanta esa palabra. es crucial. Este, y nada, la influencia sistemática gubernamental que siga, que ante toda esa influencia podamos estar en pie de lucha para que nuestra profesión no esté tan oprimida Ujú, y se pueda liberar. ujú. A mí me fascina todo esto de lo que es la liberación, también dentro ¿verdad? Dentro del ámbito de la psicología de la liberación de Martín Baró. Martín Baró para mí fue, wow, yo admiro a ese hombre, de verdad. ¿Verdad? Una pena ¿verdad? Lo que sucedió con él, pero sí, él tenía una visión tan clara de lo que era la frialdad de lo clínico, y cómo nosotros podíamos liberarnos. Ujú. Yo creo que también eso puede caer en nuestra profesión como trabajo social, hay que liberar la profesión. Y creo que lo estamos haciendo poco a poco. Lo Súper. estamos De eso haciendo se poco a poco. trata. De Sí, eso se trata. sí, Estamos rompiendo un poco también, ¿verdad? Ese paradigma quizás que ya estaba impuesto, pero que no funciona. definitivamente. Y como usted mencionó ahorita también, dentro de esa liberación, ¿verdad? De lo que es la profesión y el poder nosotros expandir nuestros nortes, ¿verdad? Como trabajadores sociales clínicos, yo creo que también nosotros tenemos que tener bien en cuenta que no podemos nunca ignorar esos aspectos, ¿verdad? De la persona que son biopsico, socioespiritual. No limitarnos solamente a una cosa ni a la otra, sino que somos un ente que nos componemos de muchas dimensiones. Eso es así, complejo. Esto no Sí, puede ser solamente biológico, no puede ser solamente psicológico, no, no puede exacto. ser solamente social, No, ni solamente espiritual. Tiene exactamente. que ser la integración Sí. de todo. Y yo creo que Así eso es que, una de las cosas que también, yo diría que es reto de todas las profesiones de salud mental, correcto. que nos enfocamos en una o dos cosas, pero somos mucho más que los síntomas, Ujú. somos mucho más que nuestra realidad, o sea, es un complemento. Y yo creo que eso es uno de los retos que yo creo que todos estamos ahí, en ese barco. Bueno, Sí, no sé si quieres añadir algo más. Estamos ya casi por terminar. Quizás un poco sobre tu experiencia. sí. Pues mi experiencia ha sido por etapas. Yo creo que en mi experiencia académica, en las prácticas donde estuve como trabajador social clínico, una de las experiencias más enriquecedoras fue trabajar con la familia a través, ¿verdad? de lo que es el modelo narrativo. Se usa mucho la comunicación de Satir. No sé si la psicología hasta ahora creo que la han mencionado un poco, por lo menos Virginia acá. Satir. Virginia Satir. Sí. Virginia Satir fue trabajadora social, nunca Ujú, fue psicóloga. ujú. Y el Google tú buscas y tú ves que a veces ponen que fue psicóloga, pero ella fue trabajadora social, ya que lo que es la escuela de terapia familiar parte de las bases del trabajo social, bien brutal.
la mayoría de los recursos que tú ves en internet son trabajadores sociales. Que es un dato también curioso que mucha gente ¿verdad? No sabe. Eh, y el modelo de la familia es una de las áreas, ¿verdad? De la terapia familiar es una de las áreas que más a mí me impactó, ¿verdad? El poder ver esa narrativa, aplicar esas técnicas. Porque, ¿verdad? A veces vemos la familia superficialmente, pero cuando vamos poco a poco, vamos sacando esa cajita de Pandora. Y para mí, yo creo que entonces desde el aspecto de trabajo social, para mí fue bien enriquecedor. Trabajé mucho con familias, pero también eran familias de veteranos. En la Ok. maestría yo estuve trabajando con veteranos y fue bien interesante poder ver ese aspecto, pero también entiendo que la soledad y el abandono fue también otra variables que de verdad que todavía sigo empeñado en seguir trabajando. Mi disertación va dirigida a eso, Qué a la chévere. soledad y el abandono de los adultos mayores. Wow, tremendo. En esta Sí, población específicamente, nuevamente población sí, vulnerable. exactamente, población vulnerable. Y a eso quería llegar, que mi experiencia más medular en todo esto de lo que es el trabajo social clínico y ahora en la psicología clínica, siempre ha sido con la población de adultos mayores. Y dentro de los adultos mayores he trabajado varias cosas, he trabajado como opresión religiosa. Wow. Eso es un tema también bien interesante que se debería tocar después en detalle. Tenemos tema entonces para el próximo Sí, podcast. definitivamente. Sí, Vamos definitivo. anotando. Sí, definitivo. Y el abandono y la soledad. Abandono y soledad es la orden del día. Sí. Y creo que fue una de las experiencias más enriquecedoras. Pero en sí, en general, creo que mi meta, ¿verdad? La meta mía principal, personal, que se ha generado debido a esa experiencia, es poder continuar trabajando con los adultos mayores, poder trabajar a favor de las disidencias. Yo creo que el trabajo social clínico en lo medular, su mensaje es ir a favor de las disidencias, cuestionar todo, cuestionar el sistema, cuestionar el ambiente de la persona que estemos trabajando. Quizás antes era no cuestiones, sométete. Ahora es cuestiónalo, claro, Ujú, te valido. ujú. Y Excelente. acompañar a los pacientes en ese proceso y aportarlos en esa ayuda hacia su liberación. Como decía Martín Baró, creo que esa es la palabra que más amo de todo esto, ir hacia la liberación de las personas y también de nosotros como profesión y de todas las profesiones. Creo que la psicología clínica y el trabajo clínico Sí. son hermanas y yo creo que como usted dijo al principio, juntas podemos hacer grandes cosas y yo creo que es tiempo de dejar de mirar si hay intruismo, si aquel, si el otro, si puede, si no puede. Yo creo que la visión de nosotros debe estar en que estamos haciendo un cambio en la sociedad. Puerto Rico necesita mucho y yo creo que desde que pasamos Sí. María, COVID, Sí. La necesidad está. La necesidad está y definitivo. pocos profesionales. Así que, ¿por Exacto. qué no unirnos? ¿Por qué no No, unirnos? todavía no veo, ¿verdad? La lógica Sí, para mí es no. igual, ¿verdad? Y aprovecho este momento para que un poco nos digas dónde estás ubicado, porque sé que Sí, no estás en el área metro. sí, Así sí. que, si nos puedes decir dónde te podemos conseguir, dónde te podemos contactar, este es tu momento. Aprovecha para que todas estas personas que están en esa área de allá, pues puedan Perfecto. contactarte. Claro que Adelante. sí. Pues nada, estamos en el pueblo de Santa Isabel, bajo la clínica psicoterapéutica integral Cognosis. Mi nombre es el licenciado Edwin Vázquez. También nos puedes conseguir en internet y las redes sociales bajo clinicacognosis.tsc y también en Facebook como Clínica Cognosis. Nuestro número es el 787-579-4370. 787-579-4370. Allí vamos a estar para ayudarte en lo que necesites. Estamos para servir. Así que les invito a que se den la experiencia también de poder eh, llevar su malestar psicosocial o cualquier malestar que estén pasando del ámbito social y psicológico con un trabajador social clínico. Y nada, les invito a que puedan tener esa experiencia y estamos allí para ayudarles y para servirles en lo que necesiten. Excelente, te Sí. felicito. Te agradezco Muchas mucho, gracias, ¿verdad? doctora. Que hayas sacado este tiempo, bueno, para llevar toda esta información. Te deseo mucho éxito. Muchas gracias, Sabes doctora. que yo acá en el área metro estoy apoyándote siempre a Sí, través de las redes sociales, es también un tienen que honor. haber Es visto. un honor. Así que nada, les recuerdo que siempre, ¿verdad? Acá también nos podemos mantener en contacto a través de las redes sociales. Estoy en Instagram, estoy en Facebook y TikTok como psicoanalízame.podcast. Estas sesiones saben que están disponibles 2 jueves al mes, que siempre estamos en GW5 Network. Ahí no solamente vas a poder encontrar
este podcast, sino muchos otros podcasts que sé que también te pueden interesar. Como siempre, me despido. Soy la doctora Pamela Zambrana. Si quieren, pueden llegar a mis oficinas. Yo sí estoy en el área metro acá. Estamos en la Ponce de León, 161. La suite es la 204. También me pueden contactar al 787-243-7814. Les envío un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima.